su corazón el deseo de estar aquí en su casa para adorar y postrarse delante de la presencia del Señor. Y a todas las personas que ven esta transmisión a través de las redes sociales, Dios les bendiga. Los invitamos que así como los que estamos en casa, usted a través de las redes sociales se goce y glorifique el nombre del Señor y se prepare para recibir la palabra del Señor que tiene Dios preparado para usted en esta tarde. Vamos a elevar todos juntos una oración a Dios para que sea Él quien dirija todo lo que vamos a realizar en esta reunión, en esta fiesta de adoración a nuestro Dios. Padre Santo, gracias te damos en esta tarde porque sabemos que tú estás aquí, porque sabemos que tú estás en este lugar, que tú estás en tu casa. Aquí, Señor, estamos delante de tu presencia para adorarte, para postrarnos delante de ti y reconocerte como nuestro Dios, nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, y reconocer tu magnificencia, Señor, tu poderío. Gracias, Dios, porque estamos aquí. Gracias, Dios, porque no es una casualidad que todos los que están sentados en este lugar y los que están a través de las redes sociales, no es una casualidad que estemos aquí. Es por tu bendita misericordia, por tu bendita gracia. Y así, Señor, te pedimos en esta hora que tú bendigas de una manera especial a tu pueblo, que tú bendigas los corazones que están dispuestos a recibirte, que tú bendigas a aquel necesitado, que tú bendigas a aquel que tiene algún vacío en su corazón o esté pasando por algo, porque tú eres poderoso, Señor, y sobre todo eres misericordioso, y es por eso que estamos delante de ti para postrarnos y glorificar y adorar tu bendito nombre. Adoramos y bendecimos tu nombre por siempre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron sus presentes: oro, incienso y mirra. Así es que usted, así como aquellos magos adoraron al niño Jesús, adoraron a Dios, entonces usted puede adorar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Usted viene a adorarse, a postrarse delante de la presencia del que vive y reina por todos los siglos. Santo eres, Señor, te adoramos. Tú
siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Usted puede rendir su vida y hacerlo rey de su corazón. Te adoramos, Señor. Santo eres. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Aleluya. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Postrarnos, hermanos, es una señal externa de una realidad interna. Postrarnos delante de Dios es rendir nuestra voluntad completa, total a nuestro Señor. Usted se postra porque ya Dios hizo la obra en usted. Te adoramos, Dios. Aleluya.
Aleluya. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Te adoramos, Dios, y nos postramos ante tu gran trono, ante ti, Señor. Al borde de tu gran trono
Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Usted puede levantar sus manos y adorar y postrarse delante de la presencia de nuestro Dios. Usted puede estar en este lugar y adorar el nombre de nuestro Dios y reconocerle sobre todas las cosas, porque Él es eterno Dios, con su poder y magnificencia, su gloria, su victoria y su honor. Te adoramos, Señor. Levante sus manos y adore el nombre de nuestro Rey. Levante su voz, que llegue hasta el trono de la gracia. Levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo
esta manera dejamos el lugar a nuestro pastor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Están bendecidos? Pueden saludarse, darse la bienvenida si no se saludaron hace un momento. Dígale a su hermano: Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí, en la casa de Dios. Y si ya saludó a su hermano, lo voy a invitar a que abra conmigo su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Actos, así se llamaba originalmente, los Actos de los Apóstoles. Hechos capítulo 11, verso 19 al verso 26. Es un relato que sigue a la persecución que se desató por la muerte de Esteban. Cuando Esteban se defendió ante el Sanedrín judío, dice la Escritura que en medio de su defensa tuvo un éxtasis, una visión, y vio la gloria de Dios. Y vio a Cristo a la diestra de Dios. Y cuando declara eso, enfurecidos y enloquecidos, lo sacan y lo apedrean. Y ese acontecimiento desata una persecución contra la iglesia, la primera persecución contra la iglesia, en este caso de Jerusalén. Pero dice ahí, Hechos 11, 19, pero ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, ¿cómo les decían antes? Discípulos. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fue un avivamiento tan espectacular, tan grande, que el crecimiento de la iglesia fue tan explosivo que Bernabé tuvo que ir a pedir refuerzos. Fue por Saulo y de seguro por otros más. Había un equipo ministerial muy fuerte, muy poderoso en Antioquía, y el crecimiento dicen que sobrepasó incluso a la iglesia de Jerusalén. Antioquía se convirtió en un baluarte de la doctrina cristiana por muchos siglos, y muchos grandes maestros y teólogos salieron de esa ciudad. Pero mientras Pablo y Bernabé ministraban, dice, ahí por primera vez los cristianos fueron llamados cristianos en Antioquía. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres muy bueno con nosotros, porque nos has bendecido, te hemos adorado. Te pedimos en esta hora que ahora tú seas el que nos hable a nosotros a través de tu palabra, Señor. Trata con nosotros en el nombre de Jesús, y que nadie se vaya de aquí sin escuchar tu voz hablar. En el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén
y amén. Pueden sentarse, hermanos. En su concepto básico, el nombre. ¿Qué es un nombre? Pues es la designación o la denominación verbal que le damos a algo para distinguirlo. Y para ello, para asignar nombres, muchos de esos nombres han sido asignados a personas o a cosas basados en las descripciones o en las características que esas personas o esas cosas muestran. Los animales son un ejemplo ideal. Tenemos nombres para algunos peces como el pez espada o el tiburón martillo o el pez payaso, por las características particulares que esos animales poseen. O como cuando algunas abejas les llamamos obreras, a otras reinas y a otros zánganos, sin hacer alusiones a nadie. También de acuerdo a la conducta que exhiben, podemos seguir así con nombres como por ejemplo el pájaro carpintero, el halcón peregrino o el águila calva. Muchos de nuestros apodos los damos de acuerdo también a las características sobresalientes y aquí en México principalmente a los defectos o a las características negativas de quienes los reciben. De manera comunitaria también hay grupos que han sido nombrados por sus características en todos los ámbitos que se pueda imaginar. Por ejemplo, en la economía, los que basaban sus propuestas de crecimiento económico en el dinero o en el capital, pues fueron llamados capitalistas. Mientras que los que insistían en un sistema económico en que todo fuera distribuido de manera equitativa o en común, se les llamaron comunistas. Todo es susceptible de ser nombrado de acuerdo a las características que manifiesta. En los ejércitos, los que andan a caballo son los de la caballería y los que andan a pie son la infantería. En la empresa, los que dirigen la empresa son directivos, mientras que en los negocios, los que inician negocios o empresas les decimos empresarios. Cuando la iglesia nació, también hubo una serie de definiciones que le fueron siendo asignadas a la iglesia por aquellos que la veían y que trataban de describirla en el mundo en que la iglesia apareció. Poco a poco, viendo el comportamiento de los cristianos, viendo su manera de vivir, viendo su estilo de vida tan poco común, se le fueron asignando nombres a esa comunidad tan peculiar de gentes y nombres por los cuales debemos estar más que agradecidos, porque esos nombres que le fueron siendo asignados a la iglesia nos muestran cómo debe ser un cristiano en realidad. Porque los nombres que les fueron asignando a los que pertenecían a la iglesia tenían que ver con las características que mostraban. ¿Qué define a un cristiano? ¿Qué términos utiliza la Escritura para referirse a ellos en el sentido práctico, en lo que se veía? ¿Qué caracteriza a un hijo de Dios auténtico? Porque el nombre se asigna en base a las características que ese grupo representa. En ese sentido yo me voy a ir en orden cronológico, viendo cómo en el libro de los Hechos fueron nombrando a los cristianos hasta llegar a la definición que ahora tenemos todos y ver si de acuerdo a esas características realmente nosotros somos cristianos. La primera definición, el primer nombre que los cristianos recibieron fue el de creyentes. El de creyentes. Dice la palabra del Señor en Hechos, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales
y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y luego dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como mujeres. O sea, los que se iban convirtiendo, les decían los que creían. Eran los que creían. Y realmente esa definición es muy importante para un cristiano. Todavía nos definimos como creyentes. Y es básico entender que un cristiano, antes que todo, es una persona que cree. De hecho, una de las preguntas más insistentes de Cristo en todo su ministerio, con las personas con las que Cristo tenía contacto, con las que Cristo iba a hacer una obra de sanidad, o con las que Cristo iba a llamar a servirles, era esta. Por ejemplo, en Mateo 9:28 dice, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, unos ciegos que querían ser sanados. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? O sea, Cristo quería fe en ellos. Y les dice, ¿ustedes creen que yo los puedo sanar? Y entonces ellos dijeron, sí, Señor. Pero fíjese cómo Cristo pregunta, ¿creen? La pregunta de Cristo es esa. ¿Tienen fe? ¿Pueden creer? En Marcos 5:36 dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía al principal de la sinagoga, le dijo, porque le dijeron que su hija ya había muerto. Y dice que él le dijo, no temas, no tengas miedo, solamente cree. Porque le dijeron, ya no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Ya no hay necesidad de que el Señor venga a la casa, la niña ya está muerta. Y Cristo voltea con el hombre que en ese momento yo creo que está entrando en un shock. Y le dice, no temas, cree solamente. En Juan 9:35, el Señor dice, oyendo Jesús que le habían expulsado a un ciego, que habían expulsado del templo y de la sinagoga por haber recibido la sanidad de Cristo, le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Se fija cómo Cristo hace esa pregunta recurrentemente? Dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el ciego, con la fe de un niño, le dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea en Él? Dice, con el que estás hablando. Y el hombre, con una fe maravillosa, dice, creo, Señor, y le adoró. En Juan 11:26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Y qué pregunta el Señor? ¿Qué pregunta? ¿Crees esto? ¿Se fija cómo Cristo es reiterativo en pedir de aquellas personas que se acercan a Él fe? Dice, ¿crees? Porque la puerta de toda bendición espiritual y la puerta de toda gracia y acceso al reino de Dios es creer. El cristiano, antes que nada, cree. En Juan capítulo 1 verso 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que ¿qué? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Por qué ahora podemos y tenemos la facultad de ser hechos hijos de Dios? Porque creímos. El creer es la puerta de entrada al reino de Dios y la puerta de acceso a toda bendición espiritual imaginable. En Juan capítulo 7 verso 38 dice el Señor, el que cree en mí, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Pero quién? Dice, el que cree en mí. En Juan capítulo 3 verso 16, el pasaje más conocido de la Biblia, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
En Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La puerta, hermanos, para toda bendición espiritual es creer. ¿Cuántos le creen aquí al Señor? Amén. La única manera de agradar a Dios es creyéndole. Dice la Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Escritura que cuando Abraham le creyó a Dios que iba a ser padre de muchas gentes, dice que le fue contado por justicia. Dios lo justificó por su fe, como después nos iba a justificar a nosotros por la fe en el Hijo de Dios. Por eso Abraham también es padre de todos nosotros, en el sentido de que fue el primero que le creyó a Dios y fue justificado por su fe. Y dice, y fue llamado amigo de Dios. Agradó tanto la fe de Abraham, como le creyó Abraham a Dios, que Dios estableció con él una relación no solo de Dios, de amigo. La esperanza, hermanos, que nos sostiene en medio de la duda, en medio de la situación incierta, en medio de la tribulación, es el creer. En Juan capítulo 6, verso 68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, porque en ese momento todos abandonan a Cristo por unas declaraciones muy fuertes que hace el Señor, y se quedan nada más los apóstoles, y le dicen los discípulos al Señor, Señor, todos te dejan. Y dice Cristo, es un momento de crisis para ellos. Y dice Cristo, ¿qué? ¿Quieren irse también ustedes? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y en medio de esa situación dice, ¿y nosotros hemos qué? Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En medio de nuestras tribulaciones, en medio de nuestras pruebas, en medio de las circunstancias adversas, nosotros nos levantamos y decimos, creo en el Hijo de Dios, creo en sus promesas, creo en su palabra, creo en su poder. Porque antes que nada, un cristiano es un creyente. Amén, hermanos. Es un creyente. La característica del mundo es la incredulidad. Y de hecho, es también la gran desgracia de Israel. ¿Cuál fue el gran pecado de Israel? No creerle a Dios, no creerle a su Hijo. Dice la Escritura en Romanos 11:20, porque Pablo está dialogando con los cristianos de Roma, donde les dice, ustedes son ramas silvestres que fueron injertadas contra naturaleza en el buen olivo, y para que ustedes fueran injertados, las ramas naturales, que es Israel, fueron desgajadas. Y tú dirás, dice, algunos de ellos se querrán sentir mucho diciendo, pues yo fui injertado en el olivo. Y dice Pablo, bien, dice, tú fuiste injertado y ellos fueron desarraigados. Pero ellos fueron desarraigados, ¿por qué? Por su incredulidad, dice. Por su incredulidad. Dice, pero tú, por la fe, estás en pie. Si estás aquí, no es por tus méritos personales. Si estás aquí, no es por tus cualidades o tus habilidades. Estás aquí porque le creíste a Dios. Dice, no te ensoberbezcas, sino teme. En Hebreos 3:19 dice la Escritura, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar Israel, ¿a causa de qué? De incredulidad. Por eso un hijo de Dios, un cristiano, primero se define como un auténtico creyente. Le crees a Dios. La proclamación del Evangelio busca esto como un objetivo primario. En 1 Corintios capítulo 3, verso 5 dice
¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Somos servidores. ¿Para qué? Por medio de los cuales ustedes han ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué vinieron ellos a predicar el evangelio? ¿Para que nosotros qué? Creyéramos. Es un objetivo primordial del evangelio, como cuando el apóstol Pablo le dice al rey Agripa y le empieza a testificar en el libro de Hechos y le dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Como que Pablo tiene bien entendido que el objetivo principal de su predicación es que la gente crea al evangelio. ¿Qué es lo que quiero de ti, rey? Quiero que le creas a Dios, quiero que le creas a los profetas, quiero que le creas al evangelio. Dice que Agripa, probablemente muy conmovido, dijo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué pasó ahí? No creyó. No creyó. Pero qué bueno que aquí hay un pueblo que sí le cree a Dios. Amén. Y que somos creyentes. Amén. ¿Cómo defines a un cristiano? Es alguien que le cree a Dios. ¿Cómo defines a un cristiano? Es alguien que le cree a las promesas de Dios. ¿Cómo defines a un cristiano? Es alguien que cree a la palabra de Dios. Leonard Ravenhill escribió un día una frase que decía: un día de estos, dice, un alma sencilla abrirá el libro de Dios, lo leerá y lo creerá. Y entonces todos los demás nos vamos a quedar avergonzados, como diciendo: ¿cómo nos hace falta creerle a Dios? ¿Cómo nos hace falta madurar en una vida de fe y de confianza en el Señor? ¿Cómo nos hace falta creerle a las promesas de Dios? Amén. ¿Cuántos saben que la Escritura dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? ¿Y cuántos le creen eso a Dios, hermanos? ¿Cuántos dicen amén a esa promesa? ¿Cuántos se levantan en fe y dicen: yo le creo a Dios? Amén. Porque un cristiano, antes que todo, es un creyente. Es un creyente. Yo me acuerdo de una serie de escenarios en el Templo Chico, oyendo predicar a nuestro amado pastor Raimundo Olmeda. Y me acuerdo oírlo predicar de niño, donde el hermano estaba diciendo que había una mujer que fue enfrente de un monte, habiendo leído en la Escritura la declaración de Cristo. Dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: muévete y échate en el mar, y el monte lo haría. Dice que la mujer fue y se paró delante de una montaña y le dijo: muévete y échate en el mar. Y la montaña no se movió. Y que volvió a declararle a la montaña, a la mujer, con autoridad, dice: muévete y échate en el mar. Y no se movió. Y lo hizo una tercera vez y la montaña ni cuenta. Dice que entonces la mujer se volvió y dijo: bueno, al cabo que sabía que ni se iba a mover. O sea, no había ¿qué? No había fe. No había fe. Pero un hijo de Dios auténtico, primero que nada, es un creyente. ¿Cuántos tienen aquí peticiones delante de Dios? ¿Y cuántos de veras, como el hombre aquel que le dice el Señor, que traía un hijo endemoniado, que tenía intentos suicidas, y le dice: ayúdame, tus discípulos no pudieron sanar a mi hijo, ayúdame tú? Y le dice Cristo, percibiendo la situación espiritual del hombre, dice: ¿puedes creer? Al que cree todo le es posible. Y el hombre, asincerándose, dice: creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, como diciendo el hombre: sí estoy batallando para creer, sí estoy luchando con creer. Y qué importante es que los cristianos no tengamos ningún problema en creerle a Dios, hermanos. Yo le he mencionado que esa fe ciega que yo vi en mis hijos, cuando yo les decía: vamos a salir de viaje, y ellos se ponían muy contentos porque íbamos a viajar.
y ellos se subían al carro. Ellos no preguntaban si yo conocía el camino. Ellos no preguntaban si yo traía dinero suficiente y gasolina para llegar. Ellos no preguntaban si el vehículo estaba en condiciones para hacer el recorrido. Ellos no se hacían preguntas si había algún problema. Su papá les dijo que se iban a ir con él a viajar y ellos se subían inmediatamente contentos, sin preguntar nada. Qué importante es que cuando el Señor nos diga: vamos al otro lado, vamos a la vida eterna, vamos a ser victoriosos, nosotros nos subamos y bendigamos el nombre del Señor y llenos de gozo caminemos la vida cristiana con fe, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén, hermanos. Creerle al Señor con todo el corazón, con la fe de un niño. Por eso dijo Cristo: si no reciben el reino de Dios como un niño, no van a entrar en él. Con fe. Pero luego les empezaron a observar otra serie de cosas a los miembros de la iglesia y dijeron: ellos no solo son creyentes. Y en Hechos 6:1 se da otra definición. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los ¿qué? Discípulos. Y ya dice una situación que hubo ahí, una murmuración en la iglesia, pero entonces ya no nomás dice, ya no dice como crecía el número de creyentes, sino el número de discípulos. Un discípulo, la definición de un discípulo es alguien que sigue a un maestro, es un seguidor, sigue a un maestro y lo imita en todo. Ese es un discípulo, alguien que sigue a su maestro. A donde su maestro va, el discípulo va, y lo que su maestro hace, el discípulo lo hace. Esa es la definición de un discípulo. Un discípulo es alguien que no solo le cree al Señor, sino que lo obedece en todo. Un discípulo hace todo lo que su maestro le dice. El discípulo obedece las instrucciones de su maestro. Por eso el Señor en Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? No son discípulos genuinos, porque un discípulo hace lo que su maestro le dice. Y ustedes me llaman el Señor, pero no hacen lo que yo digo. Y Jesús explicó que la siguiente condición después de creer es obedecer. Primero somos creyentes, pero luego somos discípulos. En Juan capítulo 8, verso 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿qué? Esos ya habían creído, hermanos. Ya eran creyentes, ¿verdad? Pero luego dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Pedro mostró un verdadero discipulado cuando desafió al Sanedrín judío. Cuando les dijeron: les ordenamos que ya no prediquen en ese nombre. Y entonces Pedro se levantó y dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A él le interesaba más obedecer a su maestro, que le dijo: ve y haz discípulos, ve y predica el evangelio. Un discípulo, además, por seguir constantemente a su maestro, tiene una constante comunión con él. Lo oye, lo sigue todos los días, escucha su voz, atiende a sus instrucciones, se fija en todo lo que su maestro hace. Somos auténticos cristianos, hermanos, cuando somos verdaderos imitadores de Cristo, cuando todos los días vamos con Él para ver cómo era Él, las cosas que Él hacía, para luego hacerlas nosotros. Cuando vemos realmente cómo
se conducía el Señor para luego así conducirnos nosotros. Yo les platicaba a los adolescentes el jueves, porque me tocó ministrarles a ellos, y les platicaba de la experiencia que tuve cuando, como directivo de este distrito, tuvimos que defender un estatus legal de un templo. Ustedes se acuerdan bien. Y en donde, para tratar de intimidarnos, para no iniciar los procesos legales, la primera ocasión, después de un culto de viernes, llegando a la casa, apenas entrando, todavía no habíamos cerrado la cochera, y apenas entrando a la casa, nos dispararon varias veces a la casa, pues. Yo ni sabía qué era, pensé que eran fuegos artificiales. Ya cuando salí, vi la camioneta con balazos, la casa, y luego cuando quisimos proseguir con el litigio, que teníamos que hacerlo porque era nuestra obligación como ejecutivos, después de ir a hablar con los representantes del gobernador, porque el gobernador quiso saber qué estaba pasando para apoyarnos, yo no sabía que me venían siguiendo, y cuando llegué a la casa, que es su casa, allí está en video, una camioneta se puso junto a mí, me apuntó y me disparó. Dios me guardó, ¿me entiende? Dios me guardó. Pero cuando eso pasó, hermanos, cuando eso pasó, yo me metí mucho con Dios para buscar su voluntad y saber qué es lo que el Señor quería sacar de todo eso. Porque obviamente es una situación en la que nadie quiere estar. Y 3 días de ayuno y oración con el Señor, empecé a buscar en la Escritura dirección divina. Y cuando yo empecé a leer la palabra, lo que quería yo era encontrar algo como un juicio de Dios que iba a consumir, ¿me entiende? A quienes me habían querido hacer mal y quienes habían puesto incluso en riesgo la vida de mis hijos. Yo en el corazón deseaba que Dios juzgara. Pero cuando abro la palabra, lo primero que me encuentro es una escritura que dice: ama a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen y ora por los que te persiguen y te ultrajan. Y cuando yo leí eso dije: no, Señor, no. Yo así no juego. ¿Cómo me estás pidiendo esto, Señor? No entiendo. Y de nuevo venía la palabra del Señor: ama a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen y ora por los que te persiguen y te ultrajan. Y yo decía: no, Señor, ¿por qué o para qué? Y la respuesta estaba en el siguiente versículo: para que seas hijo de tu Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Lo que me estaba diciendo el Señor es: quiero que seas como yo, quiero que me imites, quiero que seas un discípulo auténtico. Hay veces pensamos que ha de ser muy fácil seguir al Señor, pero en circunstancias complicadas de la vida nos damos cuenta que imitar a Cristo no es nada sencillo. Pero esta gente, cuando los veían, decían: ¿qué hacen? Se comportan como Cristo, hacen todo lo que Cristo hace, tienen todos los hábitos que Cristo tenía, todas las costumbres que Cristo practicaba, ellos las tienen, son discípulos. No se los pusieron nada más como un adjetivo así para darles un nombre, no, era fruto de la observación. ¿Qué hacían ellos? Hacían lo mismo que su Señor. Hacían lo mismo que su Señor. El cristianismo de Esteban. Esteban era un hombre, dice, lo escribe Lucas, dice, lleno del Espíritu Santo. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Y tú dirías: ya con eso basta para decir que es un excelente cristiano. No, luego dice Lucas que era un extraordinario predicador, un apologista, un proclamador vehemente de la palabra. Y tú dices: qué hombre tan cristiano.
pero luego lo llevan al Sanedrín y te das cuenta que es un cristiano que conoce la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Un hombre con un conocimiento escritural excepcional. Y dices, qué cristiano tan increíble. Y luego ves que tiene un éxtasis y ves la gloria de Dios. Un hombre con visión espiritual y dices, este es un cristiano grandioso. Pero donde te das cuenta de que es un cristiano pleno es cuando lo están matando. Y cuando lo están apedreando, imita a Cristo y dice, no les tomes en cuenta este pecado. Está imitando a Cristo en su muerte. Él es un discípulo. Él es un discípulo. Es alguien que sigue a su maestro y lo imita en todo. Amén, hermanos. Sí somos discípulos. Sí imitamos a Cristo en todo. Hermanos, ¿sí será? Bueno, no hay tantos amenes como en el de creyentes, ¿verdad? Para creer todo el mundo, ¿verdad? Pero para ser discípulo, porque fue el segundo nombre que aparece aquí. Pero luego viene otro nombre. En Hechos capítulo 9, versículo 13, dice, entonces Ananías respondió, Señor. Cuando dice la Escritura que el Señor se le aparece a Saulo en el camino a Damasco, y le dice que vaya, ¿verdad? Y que espere instrucciones. El Señor se le aparece a un discípulo, a Ananías, y le dice, ve a esta calle, a esta dirección con esta persona y pregunta por Saulo. Él está orando, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y Ananías dice, Señor, Saulo, dice, el que anda persiguiendo a la iglesia. Señor, yo he oído de muchos acerca de este hombre, dice. ¿Cuántos males ha hecho a tus qué? A tus santos. Primero están los que creen. Luego los discípulos. Pero luego, ¿cómo les dicen? Santos. La palabra santo definía una separación. Son varios conceptos. Santo era una persona que era separada para un fin determinado. Te apartaban para algo. Es lo que conocemos como consagrar. Te dedicaban para un solo propósito. Estas personas eran santas porque estaban dedicadas al Señor, a su reino, a sus propósitos. Era una definición también que describía su identificación, su afinidad, su relación con el Dios al que servían. Como dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 1:15, dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es ¿qué? Es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, se demanda identificarse con aquel que nos ha llamado. La definición de santo también incluye el concepto de diferente, hermanos. El cristiano es diferente. De alguna manera no encajamos en el mundo. No somos como los demás. Yo les decía a los jóvenes una vez, tenemos que entender que el concepto de cristiano está estrechamente relacionado con ser diferente. No se sientan mal porque no encajan en sus clases, con sus compañeros, con sus amigos. Son diferentes. El cristiano, yo lo dije en una escuela dominical, somos llamados a ser los raros del barrio, a ser diferentes, a no ser como los demás. Es una definición que garantiza en ese sentido acceso a la misma presencia de Dios.
Dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos, ¿y qué? Y la santidad, porque sin santidad, ¿qué? Nadie verá al Señor. Eres santo porque quieres entrar a la presencia de Dios, y es una definición que implica un apartamiento total del mal y un apartamiento total de su práctica. Yo traía mucho pesar espiritual hoy, porque en esta semana que pasó, la Iglesia Metodista Unida en Estados Unidos, una conferencia enorme de cristianos que aglutina a 17 millones de personas. Para que se dé una idea, en Estados Unidos las asambleas de Dios tienen 3 millones de creyentes aproximadamente contra 17 millones. Pero en su conferencia periódica que tuvieron, aprobaron los metodistas las bodas, las uniones homosexuales, y aprobaron también la ordenación de ministros homosexuales. Y yo empecé a compungirme, porque no hay nadie más cercano con las asambleas de Dios que los metodistas. Estamos quedándonos solos. Estamos quedándonos solos. Ya los luteranos, los episcopales, los presbiterianos, los anglicanos, algunos sectores bautistas, ahora los metodistas, se están yendo por esa corriente. Un artículo de CNN que estaba leyendo decía: se puede ser una mejor iglesia. Los metodistas celebran mientras su denominación abraza al movimiento LGBT. Somos desafiados a seguirnos llamando santos. Santos. Yo veía que ya se asombra la persecución, ya se asoma la persecución en el horizonte, donde ya incluso en el mundo evangélico somos una minoría. Ya se está legislando en nuestro país para sancionar y probablemente hasta encarcelar a quienes traten de volver de su estilo de vida a un homosexual. Pero aún en medio de todo eso, el auténtico cristiano, el genuino cristiano, es santo. Es santo. Usted debe anhelar santidad. Usted debe clamar por santidad. Usted debe de procurar vivir en santidad. Porque una definición de un creyente es un santo. Un santo. Una persona que vive apartado del mal, consagrado al Señor, independientemente que todo mundo se vaya tras el error. Nosotros nos debemos mantener en santidad. Amén. 3 nombres van: los creyentes, los que creen; los discípulos, los que siguen e imitan; los santos, los que se apartan del mal. Pero luego los cristianos, en Hechos capítulo 9:30 dice: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Cuando Pablo se convirtió, confundía a los judíos, porque dicen: pues que no viene a perseguir cristianos, y aquí está ya dirigiendo el culto. Dice: y está predicando que Cristo es el Hijo de Dios, y dice que disputaba con los griegos, pero estos procuraban matar a Pablo. Pero luego dice: pero cuando supieron esto, ¿quiénes? Y aquí les empezaban a llamar ¿qué? Hermanos. La gente empezó a ver cómo se trataban y dijo: mira, entre ellos cómo se tratan, parecen hermanos. O sea, fíjese cómo los definió, no solo su conducta para con Dios,
porque en su conducta para con Dios eran creyentes, en su actitud hacia Dios, le creían a Dios, son creyentes, siguen al Señor, son discípulos, viven en santidad para con su Dios, son santos. Pero luego también los definió su conducta hacia con los demás. Dice, mira cómo se tratan entre ellos. Son hermanos. Son hermanos. El término implica un amor profundo, un amor íntimo, un amor familiar. Y dice que daban todo. ¿No dice la Escritura que todos los que tenían bienes que los vendían para suplir la necesidad de los que no tenían? Era una actitud que fraternal, una actitud de hermanos. Los críticos del cristianismo se maravillaban de eso, y a pesar de que criticaban al cristianismo, decía, ve cómo se tratan. Dice, entre ellos se llaman hermanos. Y un emperador, Juliano el Apóstata, renegaba contra los cristianos, pero reconocía que el trato que se daban era un trato especialísimo. O sea, el amor de Dios definía sus relaciones interpersonales. Así como dijo Juan, el que no ama, no conoce a Dios. Dice, porque Dios es ¿qué? Dios es amor. ¿Cómo me dices que amas a Dios que no lo ves y no amas a tu hermano que ves? Dice Juan. Eres un mentiroso. Eres un mentiroso. Un auténtico cristiano realmente ama a su hermano. Hay una clase de cristianismo actual egoísta, personalista, individualista, indiferente para con los demás. Pero todas las instrucciones bíblicas apuntan a una actitud contraria. Dice 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino que dice ahí, sino el del otro. Sino el del otro. En nuestras relaciones entre hermanos. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor que fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Primera de Pedro capítulo 3 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos ¿qué? Fraternalmente. O sea, la instrucción es a conducirnos como hermanos. Además, ese es un indicativo, de acuerdo a Juan, de una auténtica regeneración. Si usted ama a su hermano, si usted ama a su hermano, si usted lo prefiere en honra, si usted busca el bien de su hermano, en lugar de criticarlo o envidiarlo o murmurar de él, si usted procura el bien de aquel que fue lavado con la misma sangre con la que usted fue lavado, entonces eso es un indicativo de que usted es un auténtico cristiano. Primera de Juan 3:16 dice, desde el 14, nosotros sabemos, dice Juan, que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sé yo que he pasado de muerte a vida? ¿Cómo sé yo que he experimentado la regeneración? ¿Cómo sé yo que soy un cristiano verdadero? ¿Cómo lo sé? En que amo a mi hermano. Dice, nosotros sabemos en que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y dice el 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así también nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿qué dice? Por los hermanos. Por los hermanos. O sea, dice, nosotros también
debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero si se fija, cada nombre que se les iba dando a los cristianos tenía que ver con una realidad, con algo comprobable, con una dinámica práctica existencial que se veía, se palpaba. Eran nombres tremendamente testimoniales de lo que los cristianos eran y de lo que los cristianos hacían. Y esas definiciones nos van diciendo si realmente nosotros en nuestra práctica de vida somos verdaderos cristianos. Ellos nos dicen cómo. Pero luego finalmente, en Hechos 11:26, lo que leímos al principio, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y finalmente a los discípulos se les llamó ¿qué? Cristianos. Es la primera vez en que a los miembros de la iglesia les dicen cristianos. Un nombre que se nos quedó hasta hoy. Hasta hoy. ¿Cómo los describes? ¿Cómo los describo? Pues se parecen mucho a Cristo. Pues entonces son cristianos, ¿verdad? ¿Como quién hablan? Pues hablan como Cristo. ¿Como quién reaccionan? Reaccionan como Cristo. ¿Como quién perdonan? Perdonan como Cristo. ¿Como quién aman? Aman como Cristo. ¿Qué poder exhiben en sus dinámicas espirituales? El poder de Cristo. ¿De quién cantan? Cantan de Cristo. ¿A quién predican? Predican a Cristo. ¿A quién exaltan en sus reuniones? Exaltan a Cristo. ¿A quién esperan que venga por ellos? Esperan a Cristo. Son cristianos. Son cristianos. Y lo que me encanta de este pasaje es que no fueron cristianos de renombre los que recibieron el título. Allí no había ningún apóstol, nomás estaba Pablo. Allí no estaba la élite apostólica como en Jerusalén. Allí no estaban los diáconos. Allí no se veían todavía grandes personalidades descollantes del cristianismo. Pasaría un poco de tiempo después cuando dice que con otro grupo de pastores y maestros, ministrando al Espíritu Santo, el Espíritu les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Todavía no empezaba la gran carrera ministerial de Pablo y de Bernabé. Quiere decir que los que recibieron ese nombre fueron cristianos de a pie, gente normal, pero transformada, que cuando los veían decían: ellos son diferentes. El nombre derivaba de la manifestación de una vida, de una conducta, de una realidad visible, no teórica, no teológica, no conceptual. Era lo que se veía. Era lo que se veía. Yo muchas veces escuchaba cuando alguien decepcionaba en la iglesia con un mal testimonio y la gente decía: no vea a la persona, vea a Cristo. Yo no creo eso. La gente debe ver a Cristo en nosotros. ¿Qué nos dice Pablo? Hijitos, por quienes sufro dolores como de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y no dice el apóstol: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En su trabajo, cuando la gente lo ve a usted, debe de ver a Cristo. En sus dinámicas personales y relacionales, cuando la gente trata con usted, debe de entender que es como si estuviera tratando con Cristo. Cuando usted habla, cuando usted actúa,
debería de verse Cristo. Nadie puede negar el poder de una dinámica testimonial y de una vida práctica. Nadie. 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 Dice que David Livingstone, cuando andaba en África explorando y evangelizando, mientras otros estaban aprisionando nativos africanos para venderlos como esclavos, era el tiempo de oro de la trata de esclavos. Los nativos le decían a Livingstone: sabemos que el Dios del que nos hablas es bueno, porque tú eres bueno. No podía negar la bondad de Dios porque veían la bondad en el hombre. Y decían: cuando tú nos hablas de un Dios bueno, te creemos, porque tú lo reflejas, porque tú lo imitas. Se dice que la experiencia y el testimonio de los cristianos cuando morían en los circos romanos hacía que por cada cristiano que moría, 10 salieran convertidos. Se narra la historia de un hombre caloserio en un circo romano donde iban a ser sacrificados cristianos, y cuando los cristianos iban a pasar para morir, dice que iban pasando, adorando al Señor, cantando, tomados de las manos las familias, gozosos porque se iban a reunir por fin con Cristo en el cielo. Y dice que cuando ese hombre los vio así, se levantó y empezó a gritarle a todo el circo: ¡qué grande es el Dios de los cristianos! Dice: ¡qué Dios tan grande! ¿Y por qué? Porque los veía a ellos. Porque los veía a ellos. ¿Qué ve la gente cuando nos ve a nosotros? ¿Qué ve la gente cuando nos ve a nosotros? Ve a Cristo. Un día yo me sentí con mucha carga porque bajé del altar. Y en este lado estaba una hermana con una niñita. Y cuando pasé, la niñita le dijo a su mamá: mamá, ¿él es Jesús? Dijo: ¿él es Jesús? Yo creo que me estaba viendo ministrar y hablar, lo que sea. Pero yo creo que lo que la niña espera ver, lo esperan ver todos en nosotros, hermanos. Ver a Cristo en nosotros, y que realmente nos ganemos a pulso el título y el nombre de cristianos. Amén. De cristianos. El cristiano es un creyente, es un discípulo, es un santo, se comporta con amor fraternal. Y en todo lo que refleja y hace, refleja a Cristo. ¿Sí seremos cristianos? ¿Sí? ¿Quiere ponerse de pie un momento? No sé si hay alguien aquí que no conozca a Cristo como Señor y Salvador y que lo quiera recibir, que crea en Jesús, que crean que el Señor puede transformar su vida, que crea que el Señor puede cambiar su destino, que crea que el Señor puede darle vida eterna y plenitud. Si hay alguien aquí que no conozca a Cristo como Salvador y quisiera recibirlo en esta hora, me gustaría que levantara su mano. Alguien aquí que dijera: yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Allá hay una persona, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Alguien más que diga: yo quiero ser cristiano. Yo quiero recibir a Cristo como Señor y Salvador.
Aquí hay otra persona. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más, hermanos, alguien más que esté aquí. Allá hay otra persona que levantó su mano atrás. Dios le bendiga, de blusa verde. Alguien más que diga: yo quiero ser cristiano, yo quiero conocer a Cristo, quiero recibirlo en mi corazón. Nadie más. Voy a pedirle a las personas que levantaron su mano, si son tan amables de pasar aquí al frente, por favor, si son tan amables de venir. Dios les bendiga. Pásenlo. Allá vienen otras personas. Voy a pedirle a los hermanos del equipo de oración si me ayudan a venir a orar por estas personas. Cristo vino, dice, a darnos vida, y vida en abundancia. Y yo creo que el Señor todavía tiene poder para salvar y para transformar. Amén. Aquí vienen dos personas más. Le voy a pedir a los hermanos de oración si me ayudan. Marta, aquí viene. No sé si está el hermano Villa. Muy bien. Hermana Leti, venga, échame la mano aquí con esta hermana, ¿sí? Mientras oramos por estos hermanos, ahorita vamos a un llamado a la iglesia, vamos a orar con ellos, amén. Les voy a pedir que repitan conmigo, por favor, esta oración. Padre Celestial, en esta hora, yo creo que tú enviaste a tu Hijo para morir por mí. Creo que me amas y que me quieres dar vida eterna. Yo recibo a Jesucristo, tu Hijo, como Señor y Salvador personal. Ven a mi corazón, cámbiame, lléname de tu Espíritu Santo. Como dice la Escritura, hazme una nueva criatura. Dame vida eterna, Señor, y guía mi destino de aquí en adelante. Yo me entrego a ti y recibo a Jesucristo como Señor. Amén. Mientras los hermanos siguen orando por ustedes, yo quiero invitar a los que quieran venir un momento a decirle al Señor: yo quiero ser un auténtico cristiano. Quiero creerte. Los que estén batallando con creer, los que estén batallando con cualquier aspecto de los que mencionamos aquí, vamos a decirle al Señor que le queremos creer. Amén. Si alguien tiene una petición, venga creyendo, demuestre que es cristiano y venga y créale a Dios. Si tiene una necesidad, venga y dígale al Señor: Señor, yo te creo, yo creo en lo que tú dices, dame santidad, dame limpieza, Señor. Pero vamos a decirle al Señor: creo en ti. Amén. Vamos a cantar y adorar. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. creo en ti, Dígale: te creo, Señor, en lo que harás.